Muy buenas tardes, profesora Liliana. Mi nombre es Robinson Andrés Hernández Rodríguez, estudiante de la carrera Ingeniería de Sistemas, segundo semestre modalidad virtual 24V04. Soy estudiante de su asignatura Cálculo Diferencial con el número de ficha 52470. A continuación procederemos a presentar la introducción de nuestro proyecto ACA. El cálculo diferencial es la clave para desentrañar los secretos del cambio. Imagina poder predecir el comportamiento de un coche al acelerar, de una curva de una montaña o incluso de las finanzas de una empresa, o para revelar patrones ocultos en la naturaleza y la tecnología. Todo esto se puede lograr gracias al cálculo diferencial que nos permite entender y predecir el mundo en movimiento. Nuestros objetivos principales de este proyecto es demostrar una comprensión de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial mediante la creación de un video explicativo que aborde y ejemplifique los temas estudiados durante el corte académico, destacando su aplicación práctica y teórica. Como objetivos generales tenemos visualizar y analizar gráficamente las funciones y sus derivadas, utilizando la aplicación de GeoGebra, para comprender mejor su comportamiento y propiedades. Para aplicar las derivadas en problemas reales de áreas como la física, economía e ingeniería, en este caso la ingeniería de sistemas, demostrando las habilidades analíticas y la resolución de problemas. Nuestra temática va a ser dividir nuestro video en diferentes secciones. La primera es nuestra presentación, siguiente sería la introducción, luego hablaríamos sobre funciones, derivadas y reglas básicas, así como técnicas avanzadas de derivación, aplicación de las derivadas y por último las conclusiones de nuestro video. Pero, ¿qué es el cálculo diferencial? Es una rama de las matemáticas que se enfoca en estudiar cómo cambian las funciones. Su herramienta principal es la derivada, que permite la tasa de cambio de una función respecto a sus variables. En términos simples, el cálculo diferencial nos permite entender y predecir cómo una pequeña variación en una variable afecta a la otra. Es fundamental para analizar fenómenos que implican cambio continuo, como la velocidad, la aceleración o la pendiente de una curva. ¿Cómo afecta el cálculo diferencial en mi carrera? En el área profesional, diríamos que afectaría en la optimización de algoritmos, en el área de la programación, y modelos en inteligencia artificial y aprendizaje automático, así como en el área laboral también nos podría ayudar a dar solución de problemas complejos en desarrollo de software, simulaciones y control de sistemas. En nuestra área financiera nos ayudaría o impactaría en la evaluación de proyectos y análisis de tendencias para optimizar los recursos y prever escenarios. Funciones. ¿Qué es una función? Una función matemática, también llamada simplemente función, es la relación que hay entre una magnitud y otra cuando el valor de la primera depende de la segunda. Ejemplo, si decimos que el valor de la temperatura del día depende de la hora a la que la consultemos, estaremos sin saberlo estableciendo entre ambas cosas una función. Ambas magnitudes son variables, pero se distinguen entre variable dependiente y variable independiente. En variable dependiente es la que depende del valor de la otra magnitud. En el caso del ejemplo es la temperatura. En variable independiente es la que define la variable dependiente. En el caso del ejemplo es la hora del día. Tipos de función polinómica. Una función polinómica es una función cuya expresión algebraica es un polinomio, es decir, una función polinómica está definida por la suma o resta de un número finito de términos de diferente grado.
Por otro lado, una función polinómica se escribe matemáticamente como la siguiente expresión. Esta sería nuestra expresión algebraica y aquí podremos ver un ejemplo. Tipos de función polinómica. Tenemos la función constante. Dice que la función constante es una función polinómica de grado 0. Por tanto, es un tipo de función que siempre toma la misma imagen para cualquier otro valor de la variable independiente de x. Nuestro tipo de función es la función polinómica. Nuestra expresión algebraica sería f de x igual a nuestra variable. La gráfica sería la siguiente. El ejemplo para esta función tendríamos que f de x es igual a 5, o f de x es igual a 2, o f de x es igual a menos 3. El dominio de nuestra función sería todos los números reales, y nuestro rango sería 5, 2 y menos 3 para cada una de nuestras funciones. La derivada de esta función siempre va a ser x igual a 0. Tipos de función lineal. Una función lineal, también llamada función afín, es una función polinómica de primer grado, de manera que una función polinómica de este tipo solamente puede estar compuesta por un término lineal y un término independiente. Nuestra función es la función lineal. Nuestra expresión algebraica sería f de x es igual a mx por n. Nuestra gráfica se vería de la siguiente manera. El ejemplo para este ejercicio sería f de x es igual a 2x menos 1, donde el dominio para esta función sería todos los números reales y el rango sería igualmente todos los números reales. La derivada de nuestra función nos daría f derivada de x es igual a 2. Tipos de función cuadrática. Una función cuadrática es una función polinómica de grado 2, es decir, una función en la que el término de mayor grado es el segundo grado. Nuestro tipo de función cuadrática podremos tener tanto la cuadrática convexa o la cuadrática cóncava. Nuestra expresión algebraica sería la siguiente: f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. La gráfica para nuestra función cuadrática convexa sería la siguiente. El ejemplo que escogimos para nuestra función cuadrática sería el siguiente: f de x es igual a 5x a la 2 más 2x menos 1, encontrando que el dominio de nuestra función sería todos los números reales y el rango sería cerrado en negativo 6/5 a positivo infinito. La derivada de nuestra función sería f derivada de x es igual a 10x más 2, dándonos el resultado de multiplicar 5 por 2, 10. A la x le quitaríamos 1, nos daría como representación solamente x, más 2, y recordemos que a x le restamos 1, por ende x desaparece. Tipos de función cúbica. Una función cúbica es una función polinómica de tercer grado. Por lo tanto, este tipo de funciones polinómicas se expresan algebraicamente de la siguiente manera. Nuestro tipo de función es cúbica. La expresión algebraica sería f de x es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Nuestra gráfica quedaría representada de la siguiente manera. El ejemplo que escogimos para nuestra función cúbica es la siguiente: f de x es igual a x al cubo más 4x al cuadrado más 5x menos 1, teniendo que para nuestra función cúbica el dominio son todos los números reales y el rango son todos los números reales. La derivada de nuestra función cúbica quedaría de la siguiente manera: f de x es igual a 3x al cuadrado más 8x más 5.
Tipos de función racional. Una función racional es aquella función formada por el cociente de dos polinomios. Es decir, una función racional es una fracción que tiene un polinomio en su numerador y en el denominador. Las funciones racionales se caracterizan por tener singularidades en aquellos puntos en los que se anula el denominador. Tenemos que nuestro tipo de función es la racional. Nuestra expresión algebraica sería la siguiente. La gráfica quedaría de la siguiente manera. Nunca llegarían a encontrarse en el punto 0. El ejemplo que escogimos para esta función racional sería f de x es igual a x más 3 sobre 2x menos 5. Teniendo así que el dominio de nuestra función racional sería todos los números racionales y la asíntota sería 5 sobre 2 en el eje x. El rango sería todos los números racionales y la asíntota horizontal sería en el eje y en 1/2. Y la derivada sería f derivada de x es igual a menos 11 sobre 2x menos 5 al cuadrado. Tipos de función irracional. Una función irracional o radical es aquella en la que la variable x está bajo el símbolo de una raíz. Como el resultado de una raíz puede ser positivo o negativo, estas funciones suelen tener dos posibles curvas en su gráfico. Nuestro tipo de función es irracional. La expresión algebraica, como decíamos, puede ser tanto positiva como negativa. En este caso sería f de x es igual a raíz cuadrada de g por x. La gráfica podría quedar de la siguiente manera, para el caso positivo en verde y para el caso negativo en rojo. El ejemplo que escogimos para esta función irracional sería la siguiente. F de x es igual a raíz cuadrada de 2x menos 4. Y en el lado negativo sería f de x es igual a menos raíz cuadrada de 2x menos 4. Teniendo así que la derivada sería la siguiente. F derivada de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2x menos 4 para positivo y f derivada de x es igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 2x menos 4 para negativo. El rango sería para el lado positivo x mayor o igual a 2 y y mayor o igual a 0. Para el lado negativo sería x mayor o igual a 2 y y menor o igual a 0. Buenas tardes, profesora Liliana, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Fernanda Vaquero Perdomo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistema Modalidad Virtual de la ficha 52470. A continuación voy a explicar las funciones trascendentes. Bueno, aquí tenemos las funciones trascendentes, que son aquellas que no pueden ser expresadas mediante operaciones algebraicas simples. Tenemos la suma, resta, multiplicación y división, raíz cuadrada. Ejemplo comunes incluyen las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Las funciones trascendentes incluyen tanto las funciones trigonométricas como las exponenciales, ya que ambas no pueden expresarse como polinomios ni resolverse a través de operaciones algebraicas simples. Las funciones trigonométricas también están relacionadas con los ángulos de los triángulos, los más conocidos como el seno, coseno y tangente. Se utilizan mucho en la geometría y en los estudios de ondas. Tenemos que los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados, mientras que los otros dos son menores a 90. A continuación voy a nombrar las 6 funciones trigonométricas. ¿Qué podemos decir de las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas como el seno, coseno y tangente
Son fundamentales en matemáticas ya que relacionan los ángulos y los lados de un triángulo o rectángulo. Como lo nombramos anteriormente, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, mientras que los otros dos son menores a 90. Aquí tenemos las expresiones algebraicas de la función seno, es de la forma siguiente. Tenemos función de seno, tenemos la siguiente fórmula que es función x es igual a sin por x. Tenemos también la siguiente fórmula de seno y su inversa, que es función x igual a sin menos 1 x. Tenemos aquí la gráfica del seno y su inversa, la cosecante y fórmula de seno y su inversa y la cosecante. Bueno, la expresión algebraica de la función coseno, función secante, la inversa multiplicativa del coseno es de la siguiente manera. Tenemos aquí la siguiente fórmula, función coseno, tenemos f entre paréntesis x igual a cos entre paréntesis x. Tenemos la secante que es función x es igual a sen entre paréntesis x es igual a 1 cos entre paréntesis x. Aquí podemos observar las gráficas del coseno y su inversa, la secante. Tenemos también fórmulas del coseno y su inversa y la secante. Las expresiones algebraicas de la función tangente y su inversa, así como la cotangente, es de la siguiente manera. Tenemos función tangente y su inversa. Tenemos una fórmula que es función x es igual a tan, entre paréntesis x es igual a seno sobre coseno. Tenemos la función menos 1 x es igual a tangente x. Tenemos la cotangente que es f, x es igual a cot que es tangente, x es igual a 1 tangente, entre paréntesis x es igual a coseno sobre seno. Aquí observamos las gráficas de la cotangente y su inversa y de la tangente. Tenemos la fórmula de la tangente y su inversa y la cotangente. Bueno, aquí tenemos el dominio y su rango para las funciones trascendentes. El dominio es la función y igual a cos entre paréntesis x, que son todos los números reales. El coseno está definido para cualquier medida del ángulo y el rango es menos 1, menor o igual y menor o igual a 1. El rango de la función es y menor o igual a menos 1 o y mayor o igual a 1. Es todos los números reales excepto el valor donde sin x es igual a 0, es decir, los números pi, n para todos los enteros n. Tenemos aquí las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales modelan el crecimiento o decrecimiento exponencial y su clave es la representación de los cambios rápidos. Tenemos que las exponenciales, una fórmula que es f entre paréntesis x es igual a abx por fx es igual a abx. Observamos la gráfica y tienen todos los números reales. Tenemos un dominio, el rango de ff son todos los números reales positivos si a mayor a 0 por a mayor a 0. El rango de ff son todos los números reales negativos si a menor a 0. Aquí podemos observar unas fórmulas y qué es una derivada. La derivada en cálculo diferencial se define formalmente como el límite cuando delta x tiende a ser 0 de la diferencia entre los valores de la función en dos puntos cercanos, dividido por delta x. Geográficamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto específico. Como podemos observar en la gráfica, tenemos la función que es una curva y la derivada que es
lineal y se encuentran las dos en el medio. ¿Y qué es una derivada? La derivada de una función mide la tasa de cambio instantáneamente en la función respecto a x, la definición formal de la derivada. Aquí podemos representar la fórmula de derivada. Tenemos como ejemplo para fx es igual a x al cuadrado. Se deriva usando la siguiente forma. Tenemos f derivada x, entonces como delante de x tiene 1 y el 2 está elevado, entonces se multiplica 1 por 2 es igual a 2x, lo que representa cuando cambia fx. Tenemos la regla de derivación básica. Tenemos regla de la constante, que es d sobre dx entre paréntesis c igual a 0. Tenemos la regla de la potencia, que es d sobre dx de paréntesis x elevado a la n igual a n multiplicado por x elevado a la n menos 1. Tenemos la regla de la suma, que es d sobre dx entre paréntesis función x más gx cierra paréntesis igual a función derivada x más g derivada de x. Aquí tenemos algunos ejemplos de la constante, de la potencia y de la suma. Tenemos también reglas derivadas básicas, reglas de productos. Tenemos una fórmula que es d sobre dx de paréntesis fx por gx cierran paréntesis igual a f derivada de x por gx más fx más g derivada de x. Tenemos un ejemplo y regla del cociente. Tenemos una fórmula que es d sobre dx fx sobre gx es igual a f derivada de x por gx menos fx por g derivada de x sobre gx al cuadrado. Y tenemos un ejemplo. Tenemos también derivada de funciones trigonométricas, derivada del seno. Tenemos la siguiente fórmula, que es d sobre dx sin entre paréntesis x es igual a cos entre paréntesis x. Tenemos derivada del coseno, que es d sobre dx entre paréntesis cos x es igual a menos sin entre paréntesis x. Tenemos un ejemplo, derivada de la tangente. Tenemos d sobre dx de paréntesis tan x es igual a sen al cuadrado entre paréntesis x. Y tenemos un ejemplo. Técnicas avanzadas de derivación. Regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza para derivar funciones compuestas, es decir, cuando una función está dentro de la otra. Tenemos una fórmula de la función. Ejemplo, si función x es igual a sin 3x, tenemos la función compuesta sin y 3x, derivada del sin u y el cos u, derivada de 3x es igual a 3. Tenemos aquí una fórmula usando la regla de cadena, que es función derivada de x es igual a cos de paréntesis 3x por 3 es igual a 3 cos de paréntesis 3x. Técnicas avanzadas de derivación. Derivada implícita. La derivada implícita se usa cuando una ecuación no está despejada en términos de y. Es decir, y no está expresada explícitamente como una función de x. Ejemplo tenemos, si tenemos la ecuación x elevado a la 2 más y elevado a la 2 es igual a 1, la ecuación de un círculo. Podemos usar una derivada implícita porque y no está aislada. Derivada de x al cuadrado respecto a x, entonces se multiplica, delante de la x tenemos un 1,
multiplicamos 1 por 2, nos da 2, por eso nos da 2x. Derivada de y al cuadrado respecto a x usando regla de la cadena. Entonces, delante de la y tenemos un 1, entonces 1 multiplicado por 2 nos da 2y por dy sobre dx. Entonces aquí tenemos la fórmula que es 2x más 2y por dy sobre dx es igual a 0. Entonces derivamos ambos lados de la ecuación. Como conclusiones, ¿qué podemos concluir en estas 8 semanas de estudio del cálculo diferencial al estudio de funciones y derivadas? Como ingenieros, el cálculo diferencial es fundamental para optimizar algoritmos, mejorar la eficiencia de programas y moldear el comportamiento de sistemas dinámicos, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En nuestras vidas diarias se aplica para entender y resolver problemas cambio constantes como en la economía, en la física y la tecnología. Nos ayuda a tomar decisiones más formadas en áreas que requieran análisis de datos o tendencias. Ya en un futuro, en nuestro campo de estudio será la clave de desarrollo de tecnologías avanzadas como la robótica, la simulación y la automatización, permitiendo el programa en campos como ciberseguridad, el procesamiento de datos y las ciencias de datos computacionales. Y con eso ya terminamos el acá. Muchas gracias, profesora Liliana. Que tenga un buen día.